cuando recién el primer año era una locura lo que teníamos siempre antes de abrir mesas esperando que en cuanto abriéramos la puerta entrar, porque era muy novedoso, o sea, era producto que solo nosotros ofrecíamos y a veces el punto no es vender más, el punto es en lo que tienes, primero échate un clavado a ver dónde no estás logrando el punto de equilibrio, pero cuando tú estás convencido de que el proyecto que tú tienes lo quieres hacer porque te apasiona, aguantas todo. Entre más un ser humano se va imponiendo retos, más recurso interno tienes que tener desarrollado. Creo que la clave está en ir creciendo con equipos, ir formando buenos equipos de trabajo, irles, es acompañarlos, pero también creer en ellos, es delegar. Hey, qué rollo, gente flex, ¿cómo estamos? Otro capitulito más de No Compitas, Haz Compitas. Hoy tenemos una gran invitada. Lizeth Campos, ¿cómo estás? Bien. Eso, qué gusto. Contenta y agradecida con la vida de conocerte y pues que me hayas invitado aquí, estoy contenta. Qué fantástico poder compartir este espacio, más porque llevaba tiempo sin invitar a alguien que estudie en la industria de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, vamos a darle con todo y me encantaría comenzar, ¿por qué Sushi para Todos? ¿De dónde nace eso y por qué decidieron ese como el eslogan? Bueno, nosotros empezó así por hablar en nosotros, en plural, porque creo que el trabajo en equipo es la única forma de lograr grandes cosas. Entonces, empezamos en el 2001, que en aquel entonces el sushi aquí en Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara, no era muy, muy conocido. Y, o sea, el sushi como tal, porque era o irte a comer a un lugar muy, pues de un ticket mucho más elevado, o era irte a comer a una carretita, que era como medio, pues no tan cómodo. Entonces vimos que había un nicho de oportunidad ahí, que como un mercado intermedio, tanto en promedio de ticket como una instalación donde estuvieras cómodo, pero no tuvieras que ir súper arreglado para llegar a comer y demás. Y así fue como nace, viendo que había esa área de oportunidad. Entonces, pues fuimos los que trajimos acá los sushis muy monchosos, que ahora es esta palabra, que en aquel entonces no existía la palabra monchoso, pero que ahora sí como con toppings y bebidas con refill y muy llenadores, y como que fue muy, muy novedoso el producto. Entonces, a mí en lo particular me tocó hacer esa labor de venta porque, pues bueno, empezamos sin dinero, o sea, no había dinero, no teníamos ni por un mes de renta. Conseguimos ahí un dinero prestado, comenzamos con menos 42,000 pesos, con eso arrancamos el negocio con deuda por pagar, que fue muy bueno haber nacido con deuda, porque eso nos obligó a no tirar la toalla y seguir en los tiempos que ya no hallábamos la puerta. Pero entonces yo me tocaba hacer todo, ¿no? Desde ir a las compras, luego llegar y guisar y meserear y luego salirme a volantear, porque en el 2001 no teníamos dinero para pagar una revista, publicitarnos, y ni mucho menos un periódico. Entonces no había otra más que volante casa en casa. Entonces en las horas muertas yo me salía 1, 2, 3 horas a colocar volantes. Pues el tema era dar a conocer un producto que en ese momento no era muy conocido, y los que lo conocían como un producto muy básico, mucho marisco crudo, o sea, no adaptado al paladar mexicano, no adaptado a nuestro paladar. Entonces parte de lo que hicimos fue que el sabor fuera, o sea, sazonarlo con sabores que estuvieran muy, muy, nuestro paladar muy, muy relacionado, y era dar a conocer el producto. Entonces, convencer a la gente, por ejemplo, llegaban a una mesa de 4, 2 llegaban con pizza o hamburguesa, porque no, yo sushi no quiero, y los otros 2 iban a comer sushi. Entonces yo, por favor, pruébalo, mira, te lo preparo así, y si no te gusta, no lo pagas. Entonces fue mucho tiempo estar haciendo esta labor, y entonces ya se dejaban convencer, les llevaba el sushi, y a las 2 semanas regresaba el que había llegado con pizza, ahora regresaba a comer sushi con un acompañante, y así fue como fuimos dando a conocer el producto, fuimos logrando que la gente lo fuera adaptando como parte de su lista de
de alimentos ya agradables y fuimos creciendo de forma radial, o sea, empezamos en una colonia y luego nos fuimos a la colonia de cerca porque venían de cerca y entonces la misma gente nos iba diciendo de qué zona nos visitaban y así fue como de forma radial fuimos creciendo hasta que, bueno, se logró llegar a toda la zona metropolitana y en su momento llegamos a León, a Aguascalientes, a Colima, a Manzanillo, estuvimos en Ajijic, o sea, hemos logrado expandir la marca. Te tengo un par de preguntas para todo este proceso y es como, cuando ustedes comenzaron, tal cual está diciendo, no había dinero para una revista Ajá. o para un periódico, no existían redes sociales. ¿Qué tanto cambió la dinámica con los sushis monchosos a la hora de empezar con redes sociales y cómo se vio ese proceso para ustedes que hoy en día entre más instagramiable y más grande y más incomible se vea, más atrae a la gente? Híjole, es una maravilla ahora. La verdad es que los negocios que ya nacieron con las redes sociales, es una maravilla tener redes sociales porque el nivel de difusión es exponencialmente mucho más amplio que un medio impreso y además puedes llegar con videos, o sea, puedes llegar haciendo o sea, cubriendo más sentidos que antes solo a través de una foto estática o una redacción no lograbas. Entonces, y además el costo, o sea, nunca se va a comparar el costo de pagar un medio impreso, el alcance que tienes contra pagar un medio digital. El alcance es muy bueno, creo que ha sido muy bueno. También mencionas que al principio, pues su primera sucursal fue con deuda, por decirlo así. Sí. Hoy en día, ya siendo una empresa más robusta y más grande, ¿se siguen apalancando de deuda o todo es dinero de in-house? No, todo es dinero de in-house. Te comento al principio, todo lo que... Bueno, cuando recién el primer año era una locura lo que teníamos siempre antes de abrir mesas esperando que en cuanto abriéramos la puerta entrar, porque era muy novedoso, o sea, era un producto que solo nosotros ofrecíamos y que gustaba el precio, gustaba el sabor, gustaba la instalación, o sea, gustaba todo. Y entonces eso nos ayudó a darnos a conocer muy, muy pronto. Pero estábamos tan metidos en la operación, o sea, te estoy hablando que eran de 14 a 16 horas todos los días de trabajo y sin un día de descanso a la semana. Y pues yo estaba recién egresada y es cuando yo veía cómo mis compañeros llegaban con su primer sueldo, ya llegaban con su llave del carro nuevo, que lo iban a pagar a no sé cuántos años y les iba a salir no sé en cuánto por tema del crédito. Entonces, o llegaban, no, vamos de viaje, no quieren ir. No, a ver, aquí hay que trabajar, o sea, ahorita es trabajar para sacar adelante el negocio. Vamos, mientras los compañeros en sus primeros sueldos era gastarlo, en mi situación era lo que ganaba era reinvertir, o sea, cuidar mucho, el pagar la deuda. Entonces, sí, fueron, yo te puedo decir que fueron muchos años de no gastar lo que se ganaba. O sea, lo que ya salía como utilidad era guardarlo para reinvertirlo. Pero yo diría que el primer año y medio más o menos yo estaba tan metida en la operación, en la sucursal, en demás, que literal me encerré y dejé de ver lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces llegó el punto que veíamos que los números no nos daban. Decíamos, pues vendemos mucho, pero pues estamos con un sueldo mal pagado y pues hay que ver qué está pasando. Entonces me tomé un tiempo de irme a la ciudad a ver qué está pasando y para mi sorpresa ya habían nacido pues cualquier cantidad de sushis que estaban haciendo lo que nosotros hacíamos, o sea que ya el mismo tipo de producto, pero era porciones más pequeñas, daban más caro. Entonces vimos que había que echarnos un clavado a ver qué era lo que no nos estaba dando el número pese a la venta. Y bueno, fueron muchos ajustes de comprender que la administración, yo lo digo que la administración es la columna vertebral de un negocio.
y el producto o servicio, si es que vende servicios, el corazón. Entonces, las dos cosas son totalmente importantes. Entonces, como que me enfoqué mucho en el corazón, que era el producto, el servicio, y no estaba tan cuidando el tema administrativo, el tema de, básicamente fue buscar proveedores que tuvieran mejor precio, porque a veces desde la compra, o sea, hay veces que te estás quebrando la cabeza porque el número no te da y quieres vender más, vender más, vender más, y a veces el punto no es vender más, el punto es en lo que tienes, primero échate un clavado a ver dónde no estás logrando el punto de equilibrio, y muchas veces de allí mismo te das cuenta que ahí estaba la rentabilidad y no necesariamente en desgastarte, en traer más venta, y fue lo que nos pasaba, pues que estábamos comprando a proveedores de caros o de repente poníamos un adorno en el platillo que no nos dábamos cuenta que, no caíamos en cuenta que ese adorno se iba a la basura, porque pues era entonces como, a ver, hay cosas, hay que cuidar mucho como que el detalle que sí valora el cliente, que sí es importante para el cliente, y hay otros que nos estamos dando cuenta que no, pero está haciendo un gasto, y así fue cuidar muchos detalles hasta que ya logramos que fuera un negocio rentable. Qué fantástico todo lo que me está diciendo, porque creo que todos cuando empezamos a emprender solo nos dedicamos a operar. Estar en operación, sí, y entre más trabajamos mejor, porque hasta el tema del descanso, de la disciplina nos cuesta, ¿no? De cómo voy a descansar si debo de estar haciendo algo. Sí. Me gustaría desmenuzar un poquito esta respuesta, y primero es, ¿qué toma de decisiones estratégicas les ayudaron a poder crecer de la primera sucursal a todas las que tienen ahorita? Y también, ¿qué tanto le atribuyes al trabajo duro de un emprendedor, o también debe de estar o debe de frenar para poder ver ese panorama? Tiene que ser un equilibrio. Definitivamente tiene que ser un equilibrio, lo viví, o sea, viví tan operando 16 horas diarias que esto llega al punto con una ceguera de taller donde no ves muchos detalles que son muy relevantes e importantes, y quizá lo veo en mucha gente que tiene negocio, hasta que te pega en el bolsillo, es cuando dices, ay caray, ¿qué está pasando? O sea, vas como dándole, y cuando llega el punto que, a ver, no está el flujo, no está, haces una pausa y volteas para atrás y te escarbas y sacas un montón de detalles que no te diste cuenta por no haberte precisamente tomado tus pausas para ir viendo e ir redireccionando. Y las decisiones estratégicas que tomaron para realmente poder crecer, ¿no? Okay. Porque una cosa es, como lo dijiste, empezaron a abrir sucursales y había fila, pero una toma de decisiones y ¿cómo se vio eso? Bueno, fíjate que el tema de abrimos la primer sucursal, dijimos, bueno, pues vamos por otra sucursal y luego vámonos por la que sigue, y ahí fue cuando ya se nos empieza a acercar gente preguntándonos si no nos interesaba vender franquicias, y dije, ¿por qué no? O sea, está interesante, y de ahí fue que nació la idea de hacerlo franquicia. Nos asesoramos pues con una empresa desarrolladora de franquicias para generar manuales, hacer el know-how, todo lo que conlleva hacer una venta de franquicia, y eso fue muy bueno. O sea, la verdad es que nos ayudó a que la expansión fuera muchísimo más rápida de lo que nosotros habíamos siquiera algún día imaginado. Entonces, te diría que no fue algo planeado, no fue algo que dijeran, vamos a hacer esto, simplemente las cosas se fueron dando. Yo creo que cuando tú haces las cosas desde el corazón y con pasión y con gusto por lo que haces, eso mismo lo vas permeando, lo vas transmitiendo, vas dando resultados, y dicen que éxito llama éxito, ¿no? Entonces creo que así fue lo que nos fue pasando, que la misma gente llegaba a pedirnos franquicias o pedir que abriéramos clientes que, oye, abren en tal zona porque vengo desde allá. Entonces la misma gente nos fue llevando. En ese proceso de ser, como lo acabas de decir, no estaba planeado, ¿no? Entonces, en el proceso de volverse franquicias, ¿cómo se vio ese proceso y contra qué te topaste que no creías que iba a estar ahí? Bueno, en su momento no fue mucho lo que te pudiera decir porque era como toda la emoción de la expansión, del crecimiento, además, pero hoy yo te puedo decir que creo que algo que sí
si tienes la intención de hacer franquicias, sí es muy importante elegir el perfil de franquiciatario. Creo que ahí es un tema muy relevante que en su momento, pues claro, en mi caso fue como todo este negocio fue por prueba y error, no es que yo venía de familia que se dedicara a esto, no fue simplemente fue un día se ocurrió que hay que dedicarnos a esto y así lo hicimos. Entonces, todo mi proceso ha sido prueba y error, ¿no? Y parte de la prueba y error creo que ha sido eso, que fue prácticamente, ¿quieres franquicia? Sí, aquí está, y quiere franquicia, sí, y aquí está. Pero, por ejemplo, hoy que ya me toca platicar con gente que tiene franquicias de diferentes giros, sí comentan que sí puede llegar a ser un tema fuerte, ¿no? Que dicen, ya cuando tienes que sacar y poner un contrato sobre la mesa es que ya las cosas no van bien, pero hemos cuidado mucho que no llegara a eso. Justo tuvimos aquí de invitado a Halim, que es el que tiene la franquicia maestra de The Coffee, Ya. y justo menciona lo mismo, que es bien importante a quién le vas a dar una franquicia, porque después incluso puede ser contraproducente y te puede atrasar más de seguir acelerando todo. Y también, si pudiera regresar el tiempo y alguien que necesita un consejo para esa primera franquicia o sucursal, ¿qué le dirías a esa Liz, no? O sea, con todo el conocimiento que tienes hoy en día y solo pudieras darle un consejo, ¿cuál sería sobre el tema de sucursales o franquicias? Híjole, la verdad es que yo lo resumo en creer en ti. O sea, se puede escuchar como muy romántico, pero porque cuando nació la idea de esto era mucho, ¿y cómo? O sea, te digo, era un producto que no era muy conocido, era como, ¿cómo? O sea, no, a lo mejor no te va a ir bien, ¿por qué no piensas en otra cosa? ¿Por qué no haces otra cosa? Pero cuando tú estás convencido de que el proyecto que tú tienes lo quieres hacer porque te apasiona, aguantas todo. O sea, aguantas todo lo que se venga encima, crisis económicas, puedes aguantar de repente el tema de ir creando equipos de trabajo, ese es otro tema fuerte porque pues para poder crecer sí o sí necesitas equipos de trabajo y en esos equipos de trabajo hay tantas personalidades y tienes que ir aprendiendo cómo ir sabiendo llevar a los diferentes equipos de trabajo. O sea, yo te puedo decir que un equipo administrativo, un equipo de mercadotecnia, un equipo de recursos humanos, un equipo de operaciones, son perfiles totalmente diferentes. Tienen sensibilidades diferentes. Su cerebro procesa la información diferente. Entonces, como líder, ¿cómo saber, ahorita estoy con este equipo y este equipo? Así es como ellos hay que llevarlo. Entonces, ir desarrollando muchísimas habilidades que sí puede llegar momentos que quieres tirar la toalla porque dices, no estamos, o sea, ¿qué me está faltando para lograr que la gente con la que necesito que hagamos equipo para alcanzar las metas, no lo estamos logrando? En esos momentos que dices, no, o sea, tenemos que irte por si tienes muy claro tu meta, tu sueño y en lo que tú crees, eso. Con todo el rush de una operación, de tantas sucursales, como lo acabas de decir, liderear también el sector humano, que es sumamente de las cosas más complicadas que para mí existen en el emprendimiento, sí o sí, creo que es la barrera más grande de afrontar. Sí. ¿Cómo regresas a esas bases? ¿Cómo Liz toca, por decir así, madera, ¿no? Y decir, hay que seguir creyendo en uno mismo, porque ves que te estanteas, por decirlo así, ¿no? Pueden pasar, tú lo acabas de decir, crisis económicas, situaciones personales, imprevistos. ¿Cómo regresas a esas bases para seguir creyendo en ti? Yo, en mi experiencia es cuando tú ya alcanzaste una meta, vamos a hablar una meta profesional, y puede ser personal, puede ser de cualquier ámbito, pero vamos a hablar una meta profesional. Ya alcanzaste una meta y dices, ok, ahora voy por una meta más alta. Y esa meta más alta quizás son 2 escalones más, pero para alcanzar esos 2 escalones más, no solamente es la parte intelectual, la que tienes que jalar el recurso a ver cómo llego, lo logro, o sea, tengo que pensar en la parte financiera, o sea, en la parte, o sea, cómo voy a lograr llegar a esa meta, sino que además, entre más un ser humano se va imponiendo retos,
más recurso interno tienes que tener desarrollado, porque va a requerir que venzas tus miedos, va a requerir salir de tu zona de confort, la autogestión. O sea, para mí es clave la autogestión. Yo les digo a los compañeros que trabajan conmigo, los equipos de trabajo, es siempre estar abiertos a la crítica, porque en el momento que te cierras a la crítica, pierdes tú. O sea, te pierdes la posibilidad de que los demás te digan algo que a lo mejor tú no te estás dando cuenta de ti mismo, te pierdes la posibilidad de crecer y entonces yo lo que hago es tratar todos los días de ver qué aprendo, o sea, todos los días si voy en el coche, si estoy, lo que estoy haciendo, tratar de escuchar algo. O sea, afortunadamente ahorita con los medios digitales hay tanta información de lo que quieras, entonces siempre buscar, a ver, necesito aprender sobre este tema, ¿no? Pero también mucho es trabajar en la parte espiritual, mucho es trabajar en la parte emocional, porque somos, o sea, es el ser humano el que levanta al profesionista. Entonces, el ser humano, o sea, como ser humano tienes que siempre estar buscando qué más, precisamente para que en estas etapas donde, mira, como todos los, pero quien te diga que todo es maravilloso, creo que no te está diciendo la verdad. Y es muy interesante, a mí me pasa que cuando yo de repente pregunto, oye, ¿cómo vas? No, voy muy bien. Cuando pregunto, no sé, a compañeros o empresarios, muy bien, muy bien. Pero yo le digo, ¿sabes qué? A mí ahorita no me está yendo bien en esto, lo otro. Es interesante cuando tú te muestras vulnerable como y real, abres una puerta, entonces la otra persona dice, no, yo también tengo y ahí viene mucha retroalimentación, ¿no? Yo creo que donde más podemos aprender es como lo que estamos haciendo tú y yo, de la gente, o sea, del contacto de la gente, de mucha riqueza para no perdernos a nosotros mismos, que era tu pregunta, ¿cómo le haces para no perderte y redireccionar, estando siempre abierta a la retroalimentación, a aprender de los demás, a la autogestión y siempre te repito, tener muy clara la meta a dónde voy? Porque en esos momentos que dices, hoy sí siento que ya no puedo, pero esta es mi meta, ok, me permito ahora, porque también es necesario. O sea, creo que también el querer ser positivo siempre, que es lo que nos enseñan, ¿no? Si siempre te pones bien, pero ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Y hasta es mal visto decir, no, hoy no me siento bien, porque, ay, no, o sea, ¿y dónde queda el positivismo? ¿Y dónde queda la... No, o sea, somos seres humanos y también se vale a veces quebrarnos y creo que es necesario. Yo creo que cuando en la vida siempre te va bien, creo que es muy poca la gente y qué bendición, qué bueno, pero cuando es un éxito y otro éxito y otro éxito, te engolosinas y te acostumbras a que siempre te va bien, entonces vas tomando riesgos más grandes, más grandes, más grandes. Creo que los fracasos son necesarios porque te ayudan a madurar, te ayudan a medir el riesgo y te vas con más cautela y también te vuelves más empático. Te vuelves más empático a decir, no siempre nos va a ir bien, y entonces te ayuda como también con el tema del ego, la soberbia. Tal cual, está maravilloso todo lo que mencionas y le quiero dar doble clic a dos partes muy en específicas, que una es que el ser humano levanta al profesionista y normalmente es, bueno, por lo menos mi desarrollo personal también le doy más énfasis que incluso a mi desarrollo profesional. Siempre me estoy capacitando continuamente, pero soy consciente que si mi estado emocional o mi estado físico o mi estado espiritual no está, lo profesional, por más que lo intente levantar, no se va a poder, ¿no? Entonces, eso que acabas de decir, soy 100% partidario que el ser humano debe levantar a la vida profesional. Y hablas de la autogestión. ¿Qué hábitos tienes o cómo le haces para...? Porque también es difícil en el puesto en el que estás que te den un feedback. Para ti todo te lo aplauden, ¿no? O sea, puede ser normal de que des una idea, tal sushi nuevo, ¿no? Y todo, sí. Y lo prueban y aunque no sea tan de su agrado, lo dicen que sí porque dicen, me va a correr. Sí. ¿Cómo le haces tú para tener esa feedback, por decirlo así, no tanto crítica, o esa crítica constructiva? ¿Dónde la buscas o cómo la trabajas? Pienso que te vas dando a conocer y si hoy yo llego contigo y te quiero hacer un comentario con tu mera expresión corporal, con tu respuesta, tú me dices si me dejas la puerta abierta o me la cierras. Entonces,
yo siempre en las juntas con los equipos de trabajo les digo, por favor, debátanme todo lo que yo diga. O sea, a mí me gusta mucho que cualquiera me diga sí o no o por qué. Me gusta más eso que alguien se quede callado y se guarde una opinión que en el fondo cree que no. Entonces, y ahorita creo que la gente con la que trabajo saben que a Liz se le puede decir lo que sea, que a Liz se le puede llegar con la verdad y la neta de que cuando Liz da una idea o algo que no va por ahí, con toda confianza me la pueden decir. Eso creo que es darle la confianza. Digo, y estamos hablando de equipo de trabajo, pero igual a amistades, a familiares, a lo que sea. Es más, mi hijo hace unas semanas me hizo unas críticas del negocio, de la marca, y le dije, sígueme diciendo qué más. Pues sí, mamá, es que esto, es que aquello, que el otro. Me dejó pensando y a la semana yo ya estaba haciendo los cambios que él me dijo que sentía que no iba por ahí. Entonces trabajamos en eso, lo revertimos, lo mejoramos, nos está dando un buen resultado, y llego con él y le dije, ya tomé acciones en lo que me dijiste, o sea, de verdad, sí, ya tomé acciones, y qué bueno que me lo dijiste porque el resultado fue bueno. Entonces, como te digo, así es como te vas dando a conocer, o sea, en tu familia, en tu entorno, lo que es decir, te escucho, te pongo atención, y lo que crea desde mi experiencia, visión, olfato, que sí pueda hacer, órale, les digo, no significa que todo lo vas a tomar como algo que debes de hacer o cambiar, modificar, porque también ya entra tu visión, tu experiencia, tu olfato, todo. Por ahí me quería ir, ¿no? Porque normalmente las personas que no tienen un negocio, que no saben todo lo que implica, siempre opinan o siempre te dicen qué debes de hacer mejor o sí, cómo le haces también para no perderte en los comentarios que 1000 personas te pueden dar de que, oye, es que las sillas o la iluminación, sí, y son cosas que tú dices, te lo están diciendo sin un sentido de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces también para no perderte entre tanto comentario que te pueden hacer? Bueno, no me los tomo todos, o sea, los dejo, trato de tomar el comentario y dejar ir la emoción. Okay. Digo, ya cuando estudié y aprendí un poco acerca de la energía, la vibración y cómo cuando no controlas el pensamiento y luego eso se va a una emoción y luego lo materializas en una acción o en una enfermedad, me queda muy claro de que, ok, tomo el comentario, pero no me engancho con la preocupación y la angustia y es que dijeron eso, y diga, a ver, todos estamos expuestos a la crítica. Vendas un producto, vendas un servicio, seas una figura, o sea, un artista. Yo veo cómo hay comentarios tan ambiguos de una canción, para unos es lo máximo, para otros es lo peor. Entonces, estamos... Sí, no te puedes perder en eso. Es parte de la humanidad y tomarlo así, y además también muchas veces yo me doy cuenta que tiene mucho que ver con el estado de ánimo de la persona, cómo llega ese día. El servicio puede ser lo máximo, el servicio puede ser lo peor. Y muchas veces es como la persona, o como en una mesa 2, 3 personas, 2 tienen una percepción y otra. Entonces también tiene mucho que ver con el estado de ánimo de la gente. Entonces trato de pensar en todo eso para que no me afecte, porque yo tengo que mantenerme positiva y con la mejor energía, pues para seguir avanzando. Pero qué fantástico que tengas ese criterio, porque normalmente la gente que ve las cosas o que ya lo ven solo como comentarios para ver qué hacen, siempre es como esa constante y mucha gente sí se paraliza, pero qué bueno que tengas ese criterio y sobre todo que va a ser el poder de la energía. Y también sé que en todas las sucursales sí, tienen arte y tienen símbolos. Hay cosas que tú pones muy significativas para ti o que digas, cada vez que yo entro a una sucursal quiero que esté esto porque a mí me proyecta, es como un símbolo para ti o como un recordatorio. Bueno, eso nació con la intención de que tuvieran como una temática de arte urbano, ¿no? De que al ver un mural con un arte, fuera como alguna calle por ahí de Japón que alguien llegó y grafitió, esa era la esencia. Pero sí, tratamos de que, bueno,
si tú metes un arte o simplemente un color a un espacio de trabajo donde las personas que colaboran van a estar toda la jornada laboral, claro que tiene un impacto emocional en ellos que están todo el tiempo recibiendo. Entonces, sí cuidamos mucho que sea como un arte equilibrado para que no llegue a ser cansado, que no llegue a tampoco bajar energía, que no llegue a sobreinyectar energía, que sea como más mesurado, pero sí que no, sí cuidamos que transmita algo bonito, sí. Y lo logran muy bien, debo decirlo. Y sé que eres una mujer que trabaja desde muy joven, desde los 12 años Desde los 9, sí. desde los 9, ¿no? Sí. O sea, 9 años ya estabas trabajando. ¿Qué perspectivas o qué aprendizajes? A esa edad pues no hay tanta madurez o tenemos muchos sesgos de lo que es, pero ¿qué sigues trayendo el día de hoy? Más allá de la disciplina del trabajo, ¿qué aprendiste a esa corta edad que hoy en día lo sigues implementando? Uy, todo. Eh, Mi primer trabajo fue vendiendo fruta picada en un tianguis. O sea, yo llenaba vasitos de fruta y me iba por todo el tianguis a estarlo ofreciendo a la gente que iba caminando y ahí se los preparaba. Fue mi primer trabajo y después trabajé diferentes trabajos. Creo que uno de los trabajos que más me dejó hábitos fue que fui instructora de aeróbics. Lo fui por varios años, entonces yo me levantaba, me iba a estudiar desde las 6 de la mañana, me levantaba, me iba a estudiar a la preparatoria y luego salía y yo crecí en Sinaloa, que el calorón es brutal, 40, 50 grados, entonces en las tardes daba 3 horas de aeróbics y era, o sea, literal exprimir la ropa porque era calor, y salía y luego llegar a hacer mi tarea y dormirme a medianoche y al día siguiente otra vez el ritmo. Entonces, aguantar ese ritmo de estudiar, de transportarme en camión o a pie de un lugar a otro, hacer tanto ejercicio con el clima tan extremo que se vive en Sinaloa, me demandaba mucha disciplina. O sea, yo necesitaba comer bien, necesitaba ¿cómo se llama? Hidratarme bien y tener mucha disciplina. Entonces, yo sola como que esas actividades que yo elegí me ayudó a aprender que si no te disciplinas, no puedes dar el resultado que quieres dar. Entonces, de ahí aprendí muchos hábitos, disciplina y bueno, y además que crecí con una mamá muy trabajadora que, como dice, mira, si no se te dan las palabras, no te preocupes, estás enseñando con tu ejemplo. Fue el caso de mi mamá. No era de echarme rollos, que mira, que tú, ella calladita, súper trabajadora con su ejemplo, me enseñó el respeto al trabajo, la disciplina, hacer las cosas con mucha dignidad. Entonces, el haber crecido desde los 9 años y andar en la calle sola, claro, eran otros tiempos, la seguridad lo permitía, pero pues haber andado en la calle y luego ya estudiaba una cosa y ya estudiaba otra y ya trabajaba en un lado y ya trabajaba en otro, como que la calle sí te desarrolla mucho colmillo, para analizar a las personas, analizar conductas, comportamientos, perderle el miedo al trabajo, perderle el miedo al fracaso, disfrutar cuando algo te va bien, y eso es inevitable que no se te queda tatuado. O sea, algo que aprendes de tan chiquito se te queda tatuado y lo traes y lo traes todos los días. Oye, Liz, y ahorita que volteas a ver hacia atrás y ahorita que estabas platicando esto, revives todo eso pues aprendizajes que te tocó vivir, ¿cómo se siente estar donde estás hoy en día, ¿no? Porque, y también cómo lo haces para seguir soñando en grande, porque viniendo de un contexto de una mamá muy trabajadora, de ciertos procesos de trabajar desde los 9 años, ahorita podría decir, no, pues encontré un suficiente. ¿Cómo lo haces para seguir soñando más en grande y qué sientes a voltear a ver atrás? Bueno, yo creo que cuando, o sea, en mi caso te digo que, por ejemplo, cuando yo iba en el tianguis y ofrecía la fruta picada y volteaban y con cara de, para allá no me interesa, vives ese tipo de realidades y, y andar en la calle y a veces hasta 10, 11 de la noche, o sea, todas esas vivencias
que te hacen, te sensibilizan a que el ser humano somos quienes somos, no importa qué hagamos, qué tengamos, todos estamos expuestos a todo. Me hace que comprender el dolor, la tristeza, los miedos, la desolación, porque yo lo viví, todo eso lo viví. O sea, si ahorita se me para en la ventana del coche un niño a vender, lo veo y de un otro me veo reflejada a mí misma. Entonces, somos seres humanos. Y cuando te digo que hay que trabajar también mucho la espiritualidad y la parte humana es nunca perdamos quiénes somos, la esencia, y que somos almas transitando por los universos, y ahorita me toca estar aquí, en este aquí y ahora, pero finalmente es mi alma quien viene a experimentar esta vida. Y no es el tema económico, no es el dinero. Digo, sí, qué padre disfrutarlo, porque, digo, también creo que hay que tener una muy buena relación con el dinero para que el dinero te llegue, pero el tener muy claro que vengo a disfrutar una experiencia de vida, y si en esta experiencia de vida se me dio lograr una empresa, se me dio lo que haya logrado, solo es un accesorio. Esos son las cosas materiales, solo son accesorios de la vida, y es compartir. O sea, creamos un albergue, lo construimos para 32 niños y niñas, porque el tema de los albergues es, generalmente o son para niños o son para niñas, porque pues vienen de mucho abuso, de muchos temas claro, que han vivido, y repiten esos patrones entre ellos mismos. Entonces, por eso es que o los hacen de niños o niñas. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando son hermanos, los separan, y muchas veces ya pues van creciendo y llega el punto que ya no supieron que eran hermanos. Entonces nosotros dijimos, vamos a construir un albergue que sea para niños y niñas, para que precisamente los hermanos no se pierdan. Entonces así está construido, está una parte de niños, otra parte de niñas, y total que en tema de dormitorios no se mezclan, pero pues hay mucha actividad. Está padrísimo el proyecto, porque está fuera de la zona de Guadalajara, entonces es muy autosustentable, con animales y árboles. Entonces les enseñamos esas actividades y reciben formación acerca de Dios, justo de que Dios te ama por encima de todo, y que venimos a algo más. Entonces, todo eso, Brian, ese es el valor de para qué, o sea, ¿para qué trabajar tanto? Claro, me gusta disfrutar llevar a mis hijos de vacaciones, me gusta disfrutar comprarme algo, pero también disfruto decir qué podemos aportar en este mundo, ¿no? O sea, quién necesita, cómo, y por experiencia te puedo decir que yo creo que la vida te da. O sea, tú trabajas y haces lo tuyo y se lo sueltas al universo o Dios o en quien tú creas, y te dan. Y si tú no lo tomas como una riqueza para mí y yo lo tesoro, sino que, ok, me estás dando, este mundo es compartimos lo que sea dinero, sea tiempo, sea servicios sociales, o sea lo que sea, lo compartes, y luego la vida te vuelve a dar más. Y entonces es un ciclo donde recibes, das, y te quedas con una parte, y así es creo que, entonces Brian, encontrar el por qué, para qué, porque cuando solo te enfocas en que hay que trabajar mucho porque mi único fin es enriquecerme para mí, híjole, yo creo que no lo disfrutas tanto, o no se te da tanto, o te puedes frustrar cuando cada día no vas, por ejemplo, eso te va a dar un equilibrio, ¿no? Quizá hoy tuve una mañana muy pesada porque a lo mejor, no sé, algún tema económico o financiero no es favorecedor, pero luego surgió un tema con el albergue y entonces me llenó entonces digo, es como vas encontrando estos equilibrios bonitos de la vida. Qué fantástico lo del albergue, y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Sí me encantaría platicarlo, pero me gustaría saber cómo fue tu acercamiento a la espiritualidad, a Dios, y todos estos sabiduría que compartes, ¿no? Porque es indispensable, bueno, por lo menos para mí, comparto mucho de lo que estás diciendo, y me puedo ver reflejado de que así también
es indispensable tener una buena relación con el dinero, porque si no, pues también te bloqueas y pues si estás pensando en pagar en una renta, pues cómo vas a pensar en ayudar o cómo vas a pensar en dejar un legado, ¿no? Entonces sí es importante también el tema económico, pero ¿cómo fue ese acercamiento a Dios o a tu espiritualidad y cómo la practicas? Bueno, nací con sensibilidad para las cosas espirituales, o sea, para ver, para escuchar, para de repente acceder a otros planos y tener información, pero bueno, sé que no es el común denominador, pero yo con lo que me encuentro es que eh, creo que Dios, la vida, repito, no, quien le quiera llamar Dios, quien le quiera llamar vida, quien le quiera llamar universo, yo lo voy a llamar Dios en este caso, es siempre o sea, hay algo superior que te está tratando de decir, oye, o sea, eres un alma y que estás en un cuerpo, que eres materia y vienes a este mundo a tener un equilibrio, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo hay como una llamada de, oye, y si no lo ves porque estás tan metido a lo mejor en tu rollo o muy material o muy como, no sé, no te das cuenta que te están llegando avisos. Yo lo veo como que te llegó un barquito y te dijo, oye, súbete porque te quiero llevar a un lugar mejor y estás tan distraído que no lo ves, no te das cuenta y luego la vida te manda otro barquito, que puede ser una enfermedad, que puede ser una tristeza, o sea, que pueden ser situaciones que te está, o sea, si la vida te dice, oye, por las buenas no has comprendido que vienes algo superior, a un plan más allá, más maestro, que simplemente como trabajo, me duermo y mañana como me duermo, trabajo y no, la vida te está diciendo, vienes algo más, despierta, vienes algo más. Entonces te manda un barquito y luego si no lo entendiste te marca otro hasta cuando a lo mejor ya tiene que llegar una situación ya donde te quebre, que es cuando muchos voltean y se rinden y dicen, a ver, o sea, y digo, platicando con mucha gente, es cuando han tenido ese momento de decir, híjole, o sea, la vida me avisó tantas veces y no presté atención y hasta que me vino un golpe fuerte fue cuando comprendí que el ser humano no está en sus fuerzas, porque creo que lo que Dios y la vida nos tratan de decir es que no es solo en tus fuerzas, o sea, tranquilo, y es eso, no te angusties, no te agobies pensando que todo lo tienes que resolver tú, que todo está en tus manos, que todo porque te sensibilizas y te agotas. Tal cual, sí, como dices, también hay que a veces trabajar y también pues dejarlo a Dios, ¿no? Decirle como estoy dando lo que está en mis manos y lo demás los pongo en tus manos, ¿no? Pero siempre es importante y como lo dices, también siempre seguir ejecutando en todo este proceso y... Y entonces yo lo que hago, respondiendo también a tu pregunta, es sí como detenerme a sentir qué estoy sintiendo. O sea, es decir, a ver, algo me está incomodando, algo no me estoy sintiendo tranquila, en paz, ¿qué es? Y escucharme a mí misma, escucharme, yo escucho mucho mi silencio. Creo que la mayoría de las veces la respuesta sabia está dentro porque precisamente eso superior o tu misma alma por dentro te está tocando la puerta para decir, oye, pero quiero encontrar la respuesta en ti, o en él, o en ella. Díganme, ¿por qué me siento así? A ver, a lo mejor desde tu perspectiva, me vas a decir, pues yo creo que puede ser esto, pero pues yo no estoy sintiendo lo que tú, ni tengo el contexto. Pero cuando aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, sensibilizarnos de cuando algo nos incomoda, qué es lo que me incomoda y le vas rascando al origen, ahí es donde encuentras la respuesta de qué lo originó, por qué permití que se originara esto, qué debo cambiar, qué mujer y qué me quiere decir la vida con esto. Eso del silencio es súper importante. Siempre yo promuevo el meditar. Cada persona que viene a consulta conmigo le digo, por lo menos pasa 10 minutos en silencio al día. No, es que mi mente no para, nunca va a parar. Sí. Eso es una realidad, ¿no? O sea, bueno, por lo menos yo nunca, a menos de que pues ya no estés en este plano, ¿no? Sí. Pero sí es importante que
que pasemos tiempo en silencio porque obtenemos respuestas, fluimos, descansamos, paramos y eso hace que tengas una apertura de ver el panorama o una emoción que te estaba abrumando y que dices, a ver, yo cuando me siento con una emoción que me está sobrellevando, digo, ok, es momento de parar, hay que parar 5, 10 minutitos, 15, media hora, y de repente digo, no, creo que sí la llevé un poquito más allá, o ya vi por qué me afectó, pero sí es importante el pasar tiempo en silencio, porque Sí. nos hablamos, aún de repente vienen esos momentos eurecas, y no solo tanto emocionales, sino puede ser en el trabajo, ¿no? De, ¿por qué este proyecto no está despegando como debe? Y empiezas a pasar tiempo en silencio y de repente, y si le damos por aquí, de repente pega, ¿no? Entonces sí es importante todo eso que dices de escucharse y de tener esa autogestión y sobre todo esa vulnerabilidad. Siempre lo he dicho, mi superpoder en algunas ocasiones es la vulnerabilidad de... Yo también me mantengo muy positivo en mi día a día. Tiene que ser algo muy abrumador o que sí me saque mucho de mis líneas emocionales. Pero cuando realmente no la estoy pasando bien, levanto la mano y digo, oye, está pasando tal situación, para que puedan comprender un poquito, ¿no? O sea, porque luego también a veces no sabes cómo expresarlo o te lo guardas y la gente pues dice, pues ¿qué le hice, no? Y hasta se vuelve algo personal y que no está padre, pero sí siempre levanto como esa mano de que, oye, estoy pasando por esta situación para que lo sepan, pues lo puedan trabajar también a su manera y pues al final es temporal, como toda una vida va a pasar, pero hay que llevarlo de la mejor manera. Y además si no puedes ir perdiendo tu camino. O sea, si no te escuchas a ti mismo o si no tienes estos momentos solo contigo y solo estás escuchando al mundo, te puedes de repente desviar porque te vas llenando de ideas, a lo mejor que ni estaban, ni se te habían ocurrido, pero de repente, no sé, empiezas a escuchar mucho de algún tema y dices, ay, por ahí, pero dices, espérame, tú ibas por acá. Pero entonces si no tienes esos momentos de regresar, a ver, ya escuché. Ahora me voy a escuchar yo a mí. Y de todo lo que escuché, armo mi propio rompecabezas, porque si no tengo muy claro mi esencia, quién soy, qué quiero, a dónde voy y cuál es mi meta profesional, cuál es mi meta, lo que sea, ¿cómo voy a llegar? O me voy a perder. O el día de mañana, quizá en el desviarme, perdí tiempo porque yo iba para allá y un día se me olvidó y me fui para otro lado. Liz, ¿y cómo paras? Normalmente mi contexto o son freelancers, emprendedores, empresarios como tu caso, y todos estamos todo el momento rush, ¿no? O sea, en el sentido de que juntas, Zooms, llamadas, WhatsApps, correos, pendientes. ¿Cómo paras y qué consejos prácticos podrías darle para las personas, ¿no? Porque pues ya con tantas sucursales, pues son miles de incendios, vas caminando con un extintor. Pero ¿cómo le haces tú para poder tener esos momentos de silencio y parar también siendo madre, ¿no? Y teniendo responsabilidades personales. Sí. Creo que la clave está en ir creciendo con equipos, ir formando buenos equipos de trabajo, irles, es acompañarlos, pero también creer en ellos, es delegar. O sea, la gente con la que yo colaboro saben que ellos pueden resolver, que son autónomos, porque yo estoy creyendo que tú eres muy bueno en lo que tú estudiaste, en lo que tú te has desarrollado, en tu expertise, entonces sé que tú lo vas a resolver. Y te doy la confianza de que lo resuelvas, te doy la confianza de que te equivoques, aunque el costo económico, operativo, lo que sea, lo absorba la empresa, pero solo así te vamos a permitir como empresa que tú crezcas, que tú te desarrolles y que tu visión vaya creciendo y que te vayas dando cuenta que la decisión que tú tomes va a tener un resultado positivo o negativo y que tiene también como una, si te equivocas, vas a tener tú que entrarle al quite a reparar la equivocación, no importa, lo absorbe la empresa el costo, el equipo te ayuda, pero tienes que vivir ese prueba y error y eso te va a ir haciendo crecer y entonces yo creo que es la forma de ir haciendo equipos de trabajo que vayan confiando en sí mismos, porque cuando todo el tiempo la gente voltea con el líder a decirle qué hago, cómo le hago, por dónde lo hago y el líder le da todo resuelto, o sea, por un lado atrofia su capacidad creativa y por el otro lado
la gente se va sintiendo que a lo mejor no es tan capaz o no se han dado cuenta de lo capaz que son de ellos resolver las cosas. Entonces, así ya es con los equipos. Me hablan solo, yo les digo, yo estoy disponible 24/7. Entonces, cuando sientas que tú no lo puedes resolver o que temas que tu respuesta en tal situación puede traer un riesgo, no dudes en hablarme sea la hora que sea. Pero si no, dale. Y si te equivocas, vamos a aprender juntos. Porque también, ¿qué pasa como líder? Creer que tú tienes la respuesta a todo o que tú eres el bueno en todo, dejas de aprender. Lo que te decía, a mí me ha pasado que de repente en juntas alguien propone algo y digo, no, se va a equivocar, pero no, dale. Y digo, lo tengo que dejar porque pues va a aprender y la experiencia y demás y resulta ser que lo hace y todo lo contrario. Salió súper bien contra lo que yo pensé y decía, ya aprendí, mira, qué bueno que no dije que no porque ya aprendí. Y eso que dices de aprender y seguir liderando, sé que acabas de terminar el IPADE, ¿no? Un MBA y terminaste en el Harvard. AD2, sí. Entonces, ¿cómo le haces para seguir creciendo y también para lo que aprendes ejecutarlo? Porque conocimiento, tú lo acabas de decir, con el tema digital, puedes ir escuchando podcast todo el tiempo, audiolibros, pero una cosa es que devores libros o audiolibros, pero otra cosa es que ejecutes. ¿Cómo se ve ese proceso para ti? Otra de las cosas claves es rodearte de personas que te puedan aportar. Digo, es un dar y dar, ¿no? Como bien lo dices, el IPADE, parte de del programa es gente que tiene más o menos, o sea, sí te piden más o menos un cierto nivel de ventas en tu empresa, que seas el CEO, que tengas tantos años de experiencia como director, demás, porque es en las sesiones se expone el caso, pero en el caso es cómo lo resolverías tú desde tu empresa que no tiene nada que ver con la de él o con la de ella y cada quien empieza a dar su retroalimentación. Entonces ahí es donde hay mucho aprendizaje. Entonces dije, qué importante es rodearnos de personas que tienen mucho que darte y aportarte. Ahí hay mucho aprendizaje porque esas mismas personas de ahí te van diciendo, oye, fíjate que tomé un tal curso, que, ay, no se me había ocurrido, ¿dónde es el curso? ¿Cuál? No, pues lo tomé en línea o me fui a tal lado. O sea, estas mismas personas que siempre están buscando más, de allí ellos mismos te van diciendo, mira, escucha esto, compra este libro, tómate tal curso, lo que sea. De ahí sale mucha riqueza. Entonces, ¿qué te diría? Empezar por llegar a lugares de estudio, sea un estudio en línea, o sea, no importa de dónde sea, pero acercarte o inscribirte en asociaciones, no sé, donde digas, allí voy a encontrar personas que estamos más o menos en la misma sintonía, tratando de ver qué más, y ellos mismos me van a ir guiando como por dónde. Esos contextos ganadores. Liz, ¿cómo vences esas creencias limitantes? ¿No? De poder decir, yo puedo estar en un IPADE, yo puedo crecer aún más como empresaria. ¿Cómo desfragmentas eso en tu cabeza y realmente lo superas? Que, como lo dijiste casi al comienzo, de cree en ti. Pero para mí una de las batallas que tiene todo ser humano en el día a día es creer en uno mismo. Sí. Normalmente viene ese pensamiento abrumador, estos pensamientos autodestructivos que nos autosabotean, etc. Pero ¿cómo tú vences esas creencias limitantes para poder estar rodeado de esas personas, poder seguir creciendo como empresaria, como ser humano en tu vida espiritual? Síndrome del impostor, ¿verdad? Siempre, el famoso ¿no? síndrome del impostor. En algunas ocasiones, exactamente hace 15 días, hicimos una alza en temas de subir precios en ciertas cosas de Biflex y llevaba mucho tiempo que el síndrome del impostor no me abrazaba tanto. Yeah. Normalmente sí era como que lo hacemos, no lo hacemos, o sea, en ciertas acciones o ciertos proyectos, y siempre me aventaba, y con esto duré como casi 2 meses procrastinándolo sí, ¿no? Sí. Hasta que dije, claro que lo valemos, claro que se puede, y claro que
también es un acto de merecimiento lo que yo tenía que haber trabajado ahí, ¿no? Son ciertas cosas que también la infancia se ve muy proyectada, ¿no? Ciertos actos de merecimiento, de amor propio, etcétera, que también se ve reflejado con tema del dinero, indirectamente en las relaciones que tú vas creando con ello. Entonces, yendo a terapia y ciertas cosas ahí que también compartimos es el tema de, pues ahí me di cuenta que era un acto de merecimiento más allá de un miedo, ¿no? Entonces, porque tampoco no era una alza de millones de pesos, ¿no? O sea, sino una alza que ya se necesitaba hacer. Ya. Entonces, ¿cómo le haces tú para eso? Es muy interesante tu pregunta porque, digo, con compañeros amigas, amigos, conocidos que tienen empresas, nos damos cuenta que vivimos las mismas luchas, las mismas batallas. Hay momentos que todos sentimos las mismas emociones, sensaciones, pero regresando al tema de que para ir avanzando tienes que trabajar mucho en tus recursos internos, como este ejemplo que estás poniendo. Tú ya tenías visualizado el ajuste necesario que había que hacer en tu negocio, en tu empresa, pero el temor te lo impedía. Entonces, y retomando el tema de los silencios, cuando dices, a ver, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy procrastinando? Porque el temor me lo impide. Y dices, ¿por qué viene el temor? Y empieza la autogestión. ¿De dónde viene el temor? Y te vas y le buscas, tratas de encontrar la raíz y tratas de decir y detectarlo. Y esos, Brian, son temas claves fundamentales para ir venciendo nuestros miedos al síndrome del impostor. O sea, es ser conscientes de una de dos. O te avientas y dices, pues con todo y todo me voy. Y la otra es cuando de plano es tan fuerte la angustia, el miedo, lo que sientas que dices, no puedo avanzar, es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para así avanzar? ¿Qué necesitas resolverlo? ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo procesas? Pero tienes que avanzar, o sea, quedarte en tu zona de confort no es una opción, porque al Claro rato que viene la no. frustración y entonces vienen otros temas. Claro. Entonces, creo que es enfrentarlo, pero yo te puedo decir que mira, he tenido la fortuna, gracias a Dios, y de veras de verdad yo vivo agradecida con la vida, porque de haber de chiquita, 9 años, andarme en lo que te decía, las malas caras de la gente que no me quería comparar un vaso con fruta, no crecer con lujos, o sea, de verdad batallarle a que la vida me dio la experiencia de haber estado inclusive estudiando en Harvard, como parte del proyecto LIPA, de todo, donde pues convives con empresarios o sea, de sentarnos a comer a la mesa y ya de tú a tú vivencias y tú dices, wow, somos seres humanos. O sea, que a lo mejor si lo ves de lejos, oye, es que este cuate tiene esta empresa y pues no, yo soy bien chiquito y todo, pero te sientes, este ser humano le duele lo mismo que a mí. Y le ha llorado lo mismo que yo muchas veces he llorado y tenemos las mismas batallas, entonces es importante de mantenernos siempre en contacto con nuestro alma, nuestra esencia, lo que te decía. Creo que ahí yo he encontrado el decir, dale, Liz, o sea, total, ¿qué puede pasar? ¿Que eres el ridículo? No pasa nada, o sea, ya lo hiciste y le sigues, ¿no? De ya no tener miedo, de, 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 de pensar que a lo mejor el sueño que yo quiera hacer, si lo van a criticar o no, si va a ser mucho o poco para esta. También digo, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? Claro. O sea, ¿en qué momento se le pierde el valor a las cosas de decir, a lo mejor nunca imaginaste que llegarías aquí? Quizá hablando de un atleta, ¿no? Digo, ya no hablemos un tema hablando de tema monetario, pero un atleta aquí. Y llegaste aquí y decir, quiero más, y quiero más, y entonces se te mete, quiero más, y pues, espérame, ¿para dónde vas? O sea, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? Soñabas con llegar aquí, y ahora que estás acá, no estás satisfecho porque sientes que no, o sea, ¿en qué momento llega la satisfacción y disfrutar? Digo, no hay que ser conformistas de decir, ¿por qué no ir por más? Está padrísimo, digo, el universo es para todos, el aire es para todos, el mar es para todos y así las riquezas, todo es para todos. ¿Por qué no sentir que todos merecemos? Pero siempre y cuando venga acompañado de que de verdad lo estés disfrutando, que estés disfrutando el camino, el proceso, porque no es la meta,
No, o sea, la meta quizás puede llegar a ser como, sí, la meta, pero el camino, el proceso que no te permitas a ti mismo disfrutarlo, porque no le puedes echar la culpa a nadie. Si no estás disfrutando lo que haces, no es culpa de nadie más que a ti mismo. Y muchas veces todo está en tu mente. Hablando Sí. del control del pensamiento, todo el monstruo está en tu mente. Y tu mente domina tus emociones y domina tu actuar y domina tu hablar. Entonces, dominando la mente. Y eso creo que es disfrutar. Y el día que dejes de disfrutar, redirecciona. Tenemos el poder de construir nuestra realidad. Yo hace un tiempo me di cuenta que la realidad que yo en ese momento tenía no me estaba haciendo feliz, que varias cosas de mi vida no eran, ¿cómo llegué aquí si no pensé, o pensé que sí y ahorita que lo tengo me estoy dando cuenta que no, pues ¿por qué no volver a empezar? O sea, si yo tengo el poder de construir mi realidad, voy a cambiar mi realidad, porque no porque un día estudiaste una cosa, el resto de tu vida o no porque hoy elegiste el color rojo, lo que te resta de vida tiene que ser rojo. Y eso es bien importante porque muchas personas le tienen miedo al cambio simplemente por una crítica externa, no tanto por lo que está adentro, ¿no? Sino de que, cierto. No, pues yo elegí la carrera de contador, derecho, médico, nutricionista, lo que sea. Pero su sueño es, no sé, irse a una cocina. Sí. Pero esos miedos, ese diálogo interno, que todo está dentro, ¿no? Porque peligro y todo el mundo le dice, bien, qué padre, vuélvele a dar, ¿no? Entonces, nos frena. Y algo que sí me gustaría dar doble clic es de que la mayoría de las cosas que estás mencionando se necesita valentía. Yo normalmente a la gente no le deseo ni un buen día, ni una buena vida, ni un feliz cumpleaños. Siempre les digo, te deseo mucha valentía para que veas por la vida que mereces. Porque se necesita valentía o como para volver a empezar, como para tomar el volante de tu vida y decir, no, ya no quiero ir por esta carretera, vámonos por el de tierra o vámonos por el de las piedras, etcétera. Pero se necesita valentía más que otra cosa. Así como lo acabas de decir de cómo vencer el síndrome de impostor, valentía para aventarte y cuando ya vas cayendo al abismo ya vas viendo cómo resuelves, de qué piedra te agarras, si se abre el paracaídas, si caes en el agua, pero se necesita eso indispensable para que pueda funcionar. Y quien esté escuchando esto, si que está pasando por un momento así, solo aviéntese y si quiere cambiar de dirección, etcétera, valentía. Ya en el momento seguirás ajustando, si te quedas sin gasolina, si te poncha una llanta, lo que pase, pero ya empezaste en otro camino que eso va a ir haciendo que fluyas y que sigas disfrutando del proceso, porque también a mí me pasó un momento donde llegaba una meta y yo decía, este era el sueño que yo tenía cuando comencé, y hoy que la tengo, ¿por qué no me sabe? Pero era porque solo veía la meta y solo empujaba, pero sin disfrutar de las vistas que te deja la montaña. Ya. Y hoy en día es como que, ya no hay prisa, sé que vamos a llegar a la cima, porque todos los días estamos escalando, así sea un día con bastones, un día incluso hasta de espalda, ¿no? Para poder, estamos ya cansados, pero sí, seguimos empujando y vamos a llegar a la cima, es inevitable, ni modo que la cima desaparezca, ¿no? Entonces sí es importante como eso que estás diciendo, porque nos perdemos en la falta de valentía. Yo una vez escuché a una persona que dijo, después del miedo no existe nada. Y se me quedó como que no lo comprendía. Dije, ¿qué trata de decir? ¿Qué trata de decir? Y sí, o sea, realmente sientes miedo de algo, pero una vez que lo enfrentas, dices, ¿esto era todo? Ya, o sea, volteas y dices, no me animaba a pasar, ya lo pasé y ya, esto es. Entonces, empezar a practicar el perderle el miedo al miedo y sí, pues es un acto de valentía y es un acto, creo que, de un amor propio, profundo, de decir, merezco que el tiempo que yo transite por esta vida disfrutarlo y solo es mi responsabilidad, de nadie más, el disfrutarlo. Solo depende de mí. Y si no me atrevo a dar estos pasos de fe, de valentía, de amor, de lo que quieras, no voy a lograr. Y es, vámonos, o sea, y si me equivoco, pues le vuelvo a dar la vuelta. Volvemos a ajustar. Pero sí, se nos enseña que si esto estudiaste, a eso dedícate. O si se habla también mucho de la especialización, el tema de negocios, si ya te especializaste en esto, ya, ¿para qué le buscas por otra cosa? Sí, pero si ahorita ya no disfruto tanto, si ya, ¿por qué no? Y como lo dijiste hace un momento, si llega la frustración
uy, viene una vida donde ya, así hay días que llueven, como hoy, ¿no? Todo el día y está nublado y como que pues se vuelve un poquito más emocional, ¿no? Pero cuando te estás en un abismo como ese de solo querer aparentar algo por darle una satisfacción externa, todos los días se vuelven así como hoy, ¿no? Ya no sale el sol porque viene una frustración y una tristeza interna de no serte fiel. De no serte fiel, eso, de no serte fiel. Mira, porque te digo, cuando estaba en esa etapa que es que no, esta realidad aquí no me gusta, esto tampoco, sí pensé, a ver, pero a ver, le he fallado hice recuento de la gente que me rodeaba, no le he fallado, pero, y pensé, y me he fallado a mí misma, dije, Dios, me he fallado mucho a mí misma, porque he vivido mucho para los demás y me doy cuenta que no estoy siendo feliz, entonces tengo que redireccionar y es responsabilidad de cada quien cómo quiere ser feliz. Sí. Liz, ¿qué le dirías a una mujer que es mamá y que quiere emprender y que no tiene ahorita los recursos? ¿Qué palabras le podrías decir como de aliento o qué consejo práctico para que si una mamá está escuchando esto, que normalmente pues es que no es como una limitación, pero es como una prioridad diferente la que tiene su vida? ¿Qué podrías decirle para que realmente ejecute y pueda lanzarse a emprender o a crecer profesionalmente, etcétera? Híjole, ese es un tema de De un podcast completo, ¿no? es un tema que todas las mujeres que trabajamos siempre es tema. Siempre el sentimiento de que no estoy el suficiente tiempo, debería de estar haciendo más, todas lidiamos con eso, pero lo que yo voy encontrando es que pienso, regresando al tema de mi mamá, que ella vivía trabajando, no, yo la veía muy poco, yo pasaba mucho tiempo sola, pero digo, mira, o sea, y para mí es mi heroína y es mi todo y yo quizá ella sentía esto de que no me estaba acompañando, pero sembró tanto en mí que eso me dio mucho de lo que ahora logré jalar para hacer cosas interesantes con mi vida misma. Entonces, ¿qué le diría a una mamá que, que quiere ser independiente económicamente? Mira, ser independiente económicamente te da mucha tranquilidad, te da mucha seguridad. Eh, decir, no pasa nada porque confío en mí, mi capacidad para sacar adelante a mis hijos, eso te da mucha tranquilidad, te permite fluir sin los miedos de que, ¿y qué va a pasar si me retiran la ayuda económica? ¿Qué va a pasar? O sea, vale la pena. Y por el otro lado, los hijos también, los hijos van valorando. O sea, mis hijos me hacen comentarios donde me doy cuenta que ellos no en ningún momento me reprochan, sino que al contrario, veo que se sienten orgullosos, los veo que hablan, me preguntan de negocios, me preguntan de cosas que digo, mira, o sea, este ejemplo que a veces me siento mal porque digo, ¿qué hora es? Y no estoy en casa, también les está formando algo muy bueno en ellos. O sea, por un lado, a mí me da poder, me da tranquilidad, poder en el sentido de decir, soy autosuficiente y puedo sacar a mis hijos adelante sola. O sea, no pasa nada, no me da miedo. Me da esa tranquilidad a mí, o sea, y me llena satisfacciones personales, como persona, como madre, y me llena satisfacciones. Y por el otro lado, en ellos sé que se está formando, se está gestando un ejemplo que es positivo. Entonces yo le diría eso a una mamá, mira, aviéntate y de todas formas, digo, igual si eres siempre va a haber cosas que nuestros hijos nos van a aplaudir o nos van a reprochar, eso es inevitable, pero que crea en ella y que tenga muy claro que los hijos son el motor más poderoso que tiene una mujer, entonces agarrarse de ese motor y por ellos, para ellos y darle para adelante. Eso que acabas de decir, mi mamá también le tocó trabajar y yo te lo compartí que
que a mí me tocaba que los martes me dejaba una cantidad de dinero porque ella tenía que trabajar y yo pedía sushi y todo lo que conllevaba, ¿no? Al principio, cuando eres un hijo más joven, como que sí viene una nostalgia, viene como esa parte de que hizo falta, Sí. pero conforme vas creciendo, vas agradeciendo yo cada día que puedo dar un paso más hacia lo que para mí es el éxito, que me acerco más hacia la felicidad, hacia una felicidad absoluta, plena, etcétera. Siempre está el mensaje hacia ella, ¿no? Porque nunca me decía como, tampoco nunca fue de mucho hablar, pero siempre predicó con un gran ejemplo y siempre sé que hoy volteo a ver y sé que lo daba todo, ¿no? Ahí que yo también estoy todo el día en la calle y digo, no manches. Y ahora mi mamá siendo Sí, mamá y todo lo que conllevaba, sí. sí lo dio todo y siempre se vive uno muy agradecido y también aquí puedo decir una frase que dice mucho mi mamá de que de todas formas vas a ir a terapia, ¿no? O Sí, sea, es no, o cierto, sea, en el sentido de que si cierto. eres la mamá más sobreprotectora, los vas a mandar a Sí, terapia. Si eres la mamá que te tocó ser súper emprendedora y trabajadora, van a ir a terapia. Entonces, pues bueno, ya ellos sabrán. A mí me lo decía desde ya un poquito más consciente, ¿no? No tan chico, como por ahí de los 18, 20 años. Me decía, mira, de todas formas, ibas a tener que ir a terapia, ¿no? eso es Entonces, cierto. hay que relajarnos un poquito con eso. A ver, yo te pregunto, ¿tú le reprochas algo a tu mamá? Cero, cero. Siempre, también he tenido que trabajar mucho en mí y lo que acabas de decir, que yo soy el único responsable del volante que llevo en mi vida. Sí, Yo no puedo seguir culpando a familiares, a mi mamá, a exparejas, ex amigos, ex socios, por cierta situación que está pasando en mi vida. Y es ahí un acto de responsabilidad propia de decir, no, o sea, eso no tiene nada que ver, no puedes estar volteando todo el tiempo hacia atrás. Y cuando yo realmente me hice responsable de mi vida, se acabaron el acto de juzgar. Es algo ya, que sigo trabajando arduamente porque hay veces que veo una acción y viene luego el efecto reacción, ¿no? sí, Y quiero juzgar o quiero criticar y digo, espérate, no es por ahí el camino, es como es tu perspectiva, vela, asimílala, pero si el acto de juzgar y es algo que llevo un tiempo que me desgasta emocionalmente y mentalmente porque es una disciplina y es un hábito que se debe ir forjando, pero lo fui practicando durante veintitantos años que hoy en día cuando ya lo estoy haciendo muy consciente, muy arduamente, el no juzgues, practica el perdón, actúa desde el amor, ciertas cosas que también no soy la madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, también hay veces que casi, 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 pero casi, ¿no? Hay veces que también ahí poquito. me aviento a algo y que digo, espérate, ¿no? O hay veces que también estoy hablando mal de alguien y yo solo me proyecto y cierro el tema. Digo, ya no quiero hablar de eso. Y corto y continuamos con otro tema. Y pongo un tema sobre la mesa para que podamos darle eso, ¿no? Pero cuando vienes de un acto de conciencia y un acto de amor, se acaba eso y hoy vivo sumamente agradecido con mi mamá y es una extraordinaria mamá y sé que hasta el día de hoy se sigue esforzando aunque yo ya tenga 30 años se avienta ahí su nota de voz o la llamadita que nos aventamos o sus actos de que, oye, fui al Costco y te compré tu cereal favorito. Y yo, gracias, ¿no? O sea, son actos que no lo veo tanto como el cereal, sino lo veo como Sí, la acción. desde la acción que sé que lo está haciendo desde lo más profundo de que fue al Costco y se acordó. Qué Sí, chingón, ¿no? Entonces, y son cosas que también uno debe de ir trabajando y dejar de la culpabilitis, excusitis, sí, victimitis, ¿no? Es algo que sí, yo siempre promuevo también, es como que no, traes el papel de víctima, quítatelo porque no te lleva a ningún lado, sí. ¿no? Pero hay que ser conscientes de eso. Dime, ¿me vas a decir algo, Liz? No, Va que va. Liz, platícame, ¿qué sigue para ti en los siguientes 6 meses? ¿Algún spoiler que nos puedas dar? Sea de tu vida profesional, personal. ahorita estoy trabajando en un nuevo proyecto, pero bueno, ahorita está muy, muy, muy en pañales, que ya no es en la industria restaurantera. Ok, Ahora es un proyecto diferente y digo, tiene que ver con manufactura, tiene que ver con producción, que esa parte también me gusta porque parte de nuestro negocio tiene un área de producción donde fabricamos bebidas, salsas, sazonadores. Entonces por ahí vi una avena que dije, mira, por esta avena, hablando de que pues todo tantos años dedicado a la industria restaurantera, ¿por qué ahora le das por otro lado? Bueno, porque quiero experimentar, o sea, se vale. Y mira, no conozco yo a nadie, a excepción de los que heredaron negocios o que los papás lo arrancaron y el hijo hija lo tomó, demás, pero todos los que nos tocó de cero levantar un negocio, son muchísimas horas de trabajo, o sea, no hay otra, no hay negocio fácil, quien te diga que sí, pues qué padre, pero creo que la mayoría no.
hay que trabajar muchísimo, hay que ir aprendiendo a justo que la única forma de crecer exponencialmente es consolidando equipos de trabajo. Para consolidar equipos de trabajo, pues sí te tienes tú como líder que desarrollar para saberlos llevar, liderear, porque además pues también eres un ejemplo para ellos y ellos 100%. están como viendo ver para dónde vas y si eres el líder con el que a mí me interesa trabajar o aprender, si no me voy a otro lado, ¿no? Entonces también tienes como que, híjole, esto es muy bueno y no quiero que se me vaya, entonces tengo que estar a la altura, tengo que ser un líder a la altura. Entonces, ir puliéndote para ir siendo un mejor líder de estos equipos y irles confiando, soltando, delegando para que tú llegue el punto que tu negocio sea no sea tan dependiente de ti y entonces cuando llegas a ese punto ya puedes empezar a crecer a otros modelos de negocio, que es en el punto justo que estoy ahorita, que digo, bueno, ya creo que la empresa está, ahí van los equipos y más bien cómo nos vamos porque quiero divertirme con cosas diferentes en esta etapa. Qué fantástico y como lo acabas de decir, no hay negocio fácil. O sea, no hay negocio fácil. Siempre cuando se busca un atajo es cuando, me robaron, no fue lo que esperaba, no existe nada fácil en la vida. O sea, las cosas son simples, pero no fáciles. A ver, te estoy hablando que nosotros, o sea, había deuda por pagar, eran 14 y 16 horas de trabajo, o sea, de verdad había días que yo salía con ganas de vomitar del cansancio agotador. Mucha gente no está dispuesto a pagar el precio. Yo te diría que un día muy crucial para mí que fue que donde tuvimos nuestra primer sucursal era una plaza y arriba había un bar. Entonces yo veía llegar a las chavitas guapísimas, entaconadas no sé, 9 de la noche al bar y veía cómo salían, drogas en alcohol en la madrugada con toda la fiesta y yo chambeando y chambeando y chambeando, ¿no? Y eran pues de mi misma edad. Entonces, hubo un día en particular, un sábado, que justo me acuerdo que yo estaba preparando porque decía, es que si no termino la producción hoy, mañana no vamos a alcanzar, o sea, va a llegar la hora de abrir y la gente va a estar esperando por entrar y no. Entonces dije, no, me voy a quedar aquí a trabajar y me quedé a trabajar igual. Vi que salieron todos del bar, se vació el bar, total que ya como a las 4 de la mañana, ya dije, ya me voy a mi casa, pero era de que, ¿qué hago? O sea, como eso de las 10, 11 de la noche, digo, mejor ya cierro puertas y me voy a ver a mi abuelita, o saco el trabajo. No, lo saco el trabajo. Entonces ya salió el trabajo, me fui a las 4 de la mañana, llego a mi casa y a las 5 de la mañana sonó el teléfono y era mi mamá y me dice, acaba de fallecer tu abuelita. O sea, de forma inesperada en ese lapso de la madrugada se puso mal, no se lo esperaban, la llevaron al hospital y ahí falleció. Entonces dije, híjole, o sea, pensé en si me iba a verla o si sacaba adelante el trabajo, la responsabilidad. Claro, si lo hubiera sabido me voy y la veo, pero lo que voy son parte del precio que mucha gente no quiere pagar, que tienes que sacrificar muchas cosas. O sea, yo te puedo decir que sacrifiqué muchas vivencias de juventud, que veía que mis compañeros egresados iban y venían y yo enfocada porque era mi meta y muchas cosas, sacrificas muchas cosas, pero al final vale la pena porque te queda la satisfacción de que si alcanzaste o no el éxito, por lo menos lo lograste y no te quedas con él. Y si lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho, sí. Entonces sí, mucha gente se detiene porque a la hora que empieza a ver que no es tan sencillo, que no es tan fácil, o cuando me ha llegado a pasar que hay equipos de trabajo que te hacen ver que no va por ahí, si te hacen sentir mal, o sea, también es lidiar con todo. Hay gente que no lo aguanta, pues no pagan el precio. Siempre para finalizar cualquier capítulo, les digo esto, que si el día de hoy perdieras absolutamente todo lo económico, Liz, pero solo puedes poner 3 cosas en tu mochila para volverte a posicionar donde estás hoy en día, profesionalmente, económicamente. ¿Qué son esas 3 cosas? Vivencias, experiencias, libros, series, películas, algo que, las 3 cosas que echarías para volver a crecer. Las 3 cosas que pediría sería esa emoción que yo sentía por mi sueño, pediría volverlas a tener, o creo que las tengo ahorita que te digo que voy a iniciar un proyecto nuevo, esas ganas, ilusión. Haber empezado sin dinero
Eso es muy bueno porque te hace ser muy creativo y no soltar la toalla, no tener dinero en la bolsa, no tener solucionado eso, no tener solucionado lo que sigue, sino que o lo saco. Y la tercera, gente. Finalmente, cada día, Brian, tú construyes tu nombre, tú construyes tu prestigio, y me refiero, tú te vas dando a conocer si eres una persona honesta, si eres una persona de confiar, si eres una persona nefasta. Entonces, cada palabra que dices, cada acción, decisión, o sea, no es que va a llegar a un punto crucial en tu vida donde vas a construir tu personaje lo construyes todos los días, todo el día. Entonces, eso yo creo que pediría eso, que la gente quiera acompañarme, eso. Qué fantástico. Muchas gracias por tu tiempo, por este gran capítulo, compartirnos toda tu sabiduría de toda esta trayectoria de años y años de trabajo. Realmente, pues son cosas que desde que has vivido y que te has capacitado, y de verdad agradezco muchísimo. Yo sé que estuvimos ahí como, sí se puede este martes, no se puede, pero súper contento de que... No, al contrario, y me disculpo. No pasa absolutamente nada, lo entiendo a la perfección, pero pues no sé si te quieres despedir con algunas palabritas para las personas que llegaron hasta este momento del capítulo. No, pues muchas gracias por habernos acompañado. Solo es compartir un poquito de mis vivencias, que sé que tú que estás ahí tienes también vivencias muy enriquecedoras. Todos los seres humanos tenemos vivencias enriquecedoras y lo importante es compartirlos, lo importante es saber que todos somos vulnerables y de ahí. Bien, fantástico. Muchas gracias al tocayo que está detrás de las cámaras. Y pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Gracias Ustedes muchas gracias por su tiempo y que se enfoque, que es algo no renovable y que nos lo brinden a nosotros. Lo aprecio de todo corazón. Y pues ya se lo saben, Big Flex Bro.